Pues bienvenidos a una nueva sesión del Club Español de la Mácula. Los componentes del Club Español de la Mácula son muy amables, son gente muy activa, gente muy preocupada pues, por la retina, por la mácula, como dice su nombre. Y hoy tenemos aquí a Alfonso, a Rodrigo Abreu, y Alfonso está aquí saludando, el doctor Abreu desde Canarias. Y Lorenzo López Guajardo desde Madrid. Sí, eso es. Silenciad por favor los audios y vamos a empezar con la sesión. Entonces, vamos el Club Español de la Mácula, CEN, nos ha dejado pues 2 días a Castilla-La Mancha para hablar sobre la mácula miópica. Esta es la primera sesión, hay 4 ponentes y habrá otra, si Dios quiere, el 18 de noviembre con otros 4 hospitales distintos. Vamos a empezar con el Hospital de Toledo y con una doctora muy joven, Nuria Cuenca Cardeñosa, que con la sección de retina y los compañeros de Toledo, dirigidos por Rosa Jiménez, nos va a hablar de patología del estafiloma miópico. Nuria va a ser la primera en hablar y después vendrá María Ángeles González Garrido, y vamos a seguir de Cuenca, Joaquín Elías Núñez de Talavera y Laura García Filoso Maraleda de Alcázar de San Juan. Los 4 harán sus presentaciones y después tendremos pues, la mitad más o menos de la sesión pues, para hablar, y todos los que estáis aquí podréis discutir y comentar pues, las comunicaciones y otras cosas relacionadas con el tema. Entonces le doy paso directamente a Nuria Cuenca. Por favor, Nuria, patología del estafiloma miópico cuando quieras. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, verdad? Vale. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, como han dicho, soy Nuria Cuenca Cardeñosa, residente de segundo año del Complejo Hospitalario de Toledo, y os voy a hablar sobre la patología del estafiloma y agujero macular miópico. El estafiloma posterior se considera una característica patológica importante para el desarrollo y la progresión de la maculopatía miópica. La primera clasificación de los tipos morfológicos de estafiloma fue publicada por Curtin en 1977. La clasificación contempla 5 tipos de estafilomas simples y 5 tipos de estafilomas compuestos. Debemos destacar el estafiloma tipo 1, que engloba el polo posterior, y el estafiloma tipo 2, que engloba solo la mácula, ya que son los más frecuentes. Recientemente, Ono Matsui ha publicado una nueva clasificación basándose en imágenes tridimensionales realizadas con resonancia magnética, combinándolo con retinografías de campo amplio. Lo divide en 5 tipos: macular ancho, macular estrecho, peripapilar, nasal inferior y otros. En su serie, el grupo más frecuente resultó ser el macular ancho. En la miopía patológica se produce un alargamiento progresivo del eje antero-posterior debido a la aparición de estafilomas. Ello, unido a la tracción de la hialoide posterior y a la tracción tangencial provocada por la rigidez de la membrana limitante interna y de los vasos retinianos, puede provocar la aparición de agujero macular miópico, retinosquisis macular e incluso desprendimiento de retina. La manipulación quirúrgica en el caso del agujero macular miópico es mucho más compleja en comparación con el agujero macular idiopático. Mediante la vitrectomía, pelado de hialoides posterior y pelado de membrana limitante interna, se ha conseguido una tasa de cierre que varía desde el 60 hasta el 100%. Por ello se han ido buscando nuevas técnicas quirúrgicas. En 2010 se empleó la técnica del flap invertido de membrana limitante interna para agujeros maculares idiopáticos grandes y posteriormente para agujeros maculares miópicos, con o sin desprendimiento de retina asociado. Este método parece inducir la proliferación de las células gliales y permite la migración de fotorreceptores, mejorando los resultados anatómicos y funcionales. En esta tabla se aprecia cómo el cierre del agujero macular miópico es mucho mayor con la técnica del flap invertido en comparación con la técnica del pelado de la membrana limitante interna. Pero esta técnica tiene algunas limitaciones, como es la retroversión del flap durante el intercambio fluido-aire, y que en lugar de posicionar una sola capa de membrana limitante interna, se coloca dentro del agujero varias capas, lo que puede inducir la fibrosis. Para solventar estos problemas surgió la técnica del flap invertido asistido con Viscoat.
Otra técnica es la descrita, es la puerta de bisagra mediante la membrana limitante interna o retracting door. Mediante esta técnica se crea un flap que comienza en la zona nasal del agujero. Este flap se levanta y se queda anclado en la zona temporal y posteriormente se reposiciona de nuevo encima del agujero. Mediante esta técnica, en comparación con el flap invertido, requiere una menor manipulación y además es más estable cuando se produce el intercambio fluido-aire. Existen casos donde la tracción posterior provocada por el estafiloma es tal que se requiere la indentación macular para liberar esta fuerza y facilitar la adhesión entre la retina neurosensorial y el complejo epitelio pigmentario de la retina, coroides y esclera. Su principal indicación sería el agujero macular miópico con foveosquisis y desprendimiento de retina que no se puede solventar únicamente con una vitrectomía posterior. Es una técnica que ofrece buenos resultados, sin embargo no está exenta de complicaciones, como puede ser el desprendimiento coroideo, la alteración de la motilidad, la perforación ocular, etc. En cuanto al primer caso, se trata de un varón de 59 años que acude a urgencias contándonos visión de mancha negra fija por ojo derecho de 4 días de evolución. Tiene una visión de 0,15 y cuentadedos a 20 centímetros respectivamente. Dilatamos y observamos una importante atrofia corneoretiniana con estafiloma en ambos ojos y en la OCT vemos un agujero macular de espesor completo también en ambos ojos. Acude a revisión y vemos que hay una pérdida en la agudeza visual del ojo derecho pasando de 0,15 a cuentadedos a 1 metro. Volvemos a realizar la OCT y vemos que se trata de un estafiloma tipo 2 con un agujero macular de espesor completo con un diámetro mínimo de 431 micras con ligera retinosquisis macular. Se realizó una vitrectomía con aposición de flap invertido de membrana limitante interna. Se consiguió de esta forma un cierre del agujero macular tipo 1, es decir, sin defecto a nivel de la retina neurosensorial a nivel foveal, y la agudeza visual mejoró a 0,1 4 meses después de que acudiese a la urgencia. Y ya por último, comentar de forma resumida otro caso de una mujer de 61 años, miope magna, que presentó un agujero macular miópico ojo izquierdo con un diámetro mínimo de 357 micras que se complicó posteriormente con un desprendimiento de retina asociado. En este caso se realizó una vitrectomía posterior con un pelado de la membrana epirretiniana y pelado de membrana limitante interna. Y estas de aquí son las imágenes de la OCT que se realizaron 5 meses después a la cirugía, en la que vemos que el agujero macular se ha cerrado y hay una parcial restauración de la membrana limitante externa y de la capa de elipsoides. Y nada, eso es todo. He dejado aquí la bibliografía que he utilizado por si queréis echar vistazo a los artículos, que son bastante interesantes. Espero que os haya gustado. Pues nos ha gustado mucho, Nuria, y después hablaremos de estas técnicas quirúrgicas. Y le voy a dar paso para que sea ágil, como decíamos al principio de la reunión, a María Ángeles González Garrido del Hospital de Cuenca, que nos trae un título muy atrayente. Doctora, veo las líneas torcidas. María Ángeles, a veces, como decía Buenas, ¿qué Alfonso, tal? nos vemos. Buenas, ¿qué tal? Vamos a ver si la veis ya la presentación, ¿verdad? Vale. ¿Me oís bien? Sí. Vale, muy bien. Vale, pues vamos a ver, con este título sugerente, como dice Fernando, de lo que yo voy a hablar es de la membrana neovascular miópica, ¿vale? La membrana neovascular miópica se engloba dentro de lo que conocemos como las maculopatías en el miope magno, donde podemos encontrar pacientes que tengan una maculopatía atrófica, una maculopatía traccional miópica, una neovascularización coroidea miópica o una mácula endomo. Todas estas patologías están en relación con la presencia del estafiloma y el aumento del eje anteroposterior del globo.
Existe, como ya han comentado, una clasificación internacional que habla sobre la maculopatía miópica realizada por Onomatsui, que se basa en imágenes de retinografía y entonces establece fundamentalmente una serie de categorías en función de la cantidad de atrofia que tiene el paciente en polo posterior y aparte tiene una serie de signos plus dentro de los cuales se engloba lo que sería la membrana neovascular miópica y la mancha de Fuchs. Recientemente se ha publicado otra clasificación, que es la clasificación ATN, que la ha hecho un grupo español y donde además, aparte de estar el profesor Ruiz Moreno, está Iñaki Flores, que fue residente en Castilla-La Mancha, en el Hospital de Albacete, y en esta clasificación incorporan, aparte del componente atrófico y la neovascularización, incorporan el componente traccional, ya que aparte de realizar la clasificación con retinografías, también incorporan los cortes de OCT tanto vertical como horizontal. En ello, si veis, las entidades que están en rojo son las que consideran que tienen mayor severidad dentro de los pacientes que presentan esa maculopatía miópica. Y como veis, tanto la neovascularización activa como la mancha de Fuchs se consideran una patología severa. Entrando ya a hablar sobre la membrana neovascular miópica, en la mayoría de los casos encontramos lesiones pequeñas, redondeadas, de un color grisáceo o con cierto grado de pigmento, que en ocasiones pueden ir acompañados de una pequeña hemorragia alrededor y que generalmente se desarrollan a partir de un borde de una placa de atrofia del coreo retiniano o bien a partir de una estría de laca. ¿Por qué? Porque la membrana que se desarrolla es una membrana tipo 2, es decir, una membrana por encima del epitelio pigmentario. Entonces aprovecha una zona donde hay un defecto de epitelio pigmentario para crecer por encima. Son lesiones que tienen poca actividad, tienen muy poquito fluido subretiniano, pero sí que es cierto que pueden tener algo de fluido que es bastante característico, un fluido de alta densidad por encima de la membrana. Como son lesiones con muy poca actividad, habitualmente con una inyección única de antiangiogénicos suelen reducir bastante dicha actividad y después se suele seguir con una pauta PRN. Un esquema, por ejemplo, sobre cómo podemos manejar a estos pacientes, tenemos una neovascularización activa. A partir de ahí podemos tratarle con una dosis única de antiangiogénico, después hacer un seguimiento mensual y si entre los 3 y 6 meses estamos seguros de que ya no tiene actividad, se pueden espaciar las siguientes revisiones, depende de los autores, o bien a los 6 meses o bien al año. Entonces, yo me he traído dos ejemplos de dos pacientes que a priori pues tienen más o menos las mismas características, es decir, los dos son mujeres de 55 años con una miopía magna patológica en ambos ojos y en su mejor ojo tiene una visión de un 0,5 con metamorfosia. Y acuden a urgencias con pues esto. Doctora, veo las líneas torcidas desde hace una semana con mi ojo bueno. El primer caso que os muestro podéis ver toda esta placa de atrofia peripapilar en el fondo de ojo y adyacente esta pequeña mancha parduzca y luego aparte una discreta atrofia en polo posterior. Si vamos aquí a la fotografía de autofluorescencia podéis ver efectivamente toda la placa de atrofia absoluta peripapilar y cómo llega prácticamente a nivel de la fovea. Al realizarle la OCT estructural podemos ver cómo en un corte un poquito superior existe una membrana epirretiniana que empieza a distorsionar las capas internas de la retina y según vamos bajando en los cortes horizontales ya nos encontramos esta pequeña cuña de líquido subretiniano, un poquito de ese fluido de alta densidad y luego la zona un poquito más abajo ya podemos encontrar una zona sugestiva de membrana. Le realizamos una angio-CT, he de decir que ni este caso ni el siguiente les he realizado angiografía, ninguno de los dos. Sí que les he realizado a los dos angio-CT. Entonces, en este caso podemos ver un pequeño ovillo neovascular por encima, vamos, en la zona de la retina externa y si luego hacemos un corte en el que se relaciona el flujo con la OCT estructural, podemos ver efectivamente una chispitina de flujo aquí en la zona donde se intuye la membrana. Esta foto os la he traído también porque a mí me ha parecido bastante curiosa porque si podéis ver existen unas bandas negras aquí debajo y eso son vasos esclerales perforantes, ¿de acuerdo? Entonces, se ha descrito que los pacientes con una membrana neovascular miópica, en casi un 70% de ellos pueden aparecer estos vasos y aunque no estén directamente debajo de la membrana, sí que pueden explicar por qué se puede desarrollar una membrana neovascular en pacientes con coroides muy atróficas. Vale.
También os traigo este caso por otro motivo. Esta paciente, la clínica de urgencias la ha tenido este mes, en octubre. Sin embargo, en junio tuvo una revisión reglada y, como podéis observar, existe un pequeño piquito al lado de la placa de atrofia y encima de la membrana. En este momento, en junio, ya no tenía ninguna clínica. No se ve un aumento de grosor macular. Sin embargo, tuvo una consulta en agosto también por urgencias porque ella no notaba exactamente metamorfopsia, pero sí notaba que veía diferente. Y si comparáis la OCT de junio con la de agosto, sí que se ve un pequeño cambio sobre esa muesca al lado de la placa de atrofia y se podría intuir que quizá empieza a aparecer un poco de fluido. Hay que decir que en agosto a la paciente no se le trató y la metamorfosia clara la ha desarrollado en octubre. El siguiente caso, que ya es el último, también es una paciente, como podéis ver, tiene una atrofia parcheada bastante extensa, como se puede comprobar en la foto de abajo de autofluorescencia. Esta paciente debutó con la metamorfopsia en noviembre del año 2019 y, como podéis ver en los cortes horizontales, aquí también hay un pequeño piquito y parece que hay un aumento del grosor macular, y en un corte más inferior sí que se ve parte de ese fluido de alta densidad. Sin embargo, a esta paciente le hemos hecho mangio-CT y con la cantidad de atrofia que tenía y los vasos corridos es imposible localizar el ovillo vascular de la membrana. En la de flujo sí que se intuye en la zona por donde está la membrana un aumento de la cantidad de flujo, y si también miramos la fotografía de la densidad de perfusión, sí que se ve un aumento en la zona donde presuntamente está la membrana en la OCT estructural. Le ponemos una dosis de antiangiogénico, mejora mucho la metamorfopsia y la paciente está muy contenta. Entonces la seguimos mensualmente hasta que llega el estado de alarma y la dejamos de ver. Y en mayo aparece de nuevo por urgencias porque vuelve a ver las cosas torcidas. Y si os fijáis en la OCT estructural aparecen quistes en la retina interna y también en la retina externa. De hecho, parece que se está desarrollando una zona de fobiosquisis. Si hacemos un corte oblicuo en el radial, podemos ver que esa fobiosquisis sigue a partir de una placa de atrofia, sigue la zona de fobiosquisis. Y hay que decir que esa zona parece muy alejada de la zona donde inicialmente debía de estar la actividad neovascular. Entonces le ponemos otra dosis, la paciente también mejora en su metamorfopsia, pero ya no se recompone estructuralmente la mácula como tras el primer pinchazo, pero bueno, la paciente está muy contenta y la observamos. En septiembre vuelve a aparecer con una nueva metamorfopsia y vuelven a aparecer los quistes tanto en la retina interna como en la externa, y tras ponerle la siguiente inyección de antiangiogénico, la paciente ya no ha recuperado y todavía tiene algo de metamorfopsia. Y si os fijáis, efectivamente persiste la zona de retinos de fobiosquisis hacia el nervio, y si repetimos el corte radial, pues se vuelve a ver cómo, aunque el corte es de peor calidad, sigue persistiendo una fobiosquisis. Entonces, a mí, en esta paciente, ya que tenemos a gente muy experta en esta reunión, probablemente pienso que, aparte de la actividad neovascular, que por eso responde al antiangiogénico, está empezando a desarrollar una fobiosquisis por un problema en la pared posterior del globo, y probablemente esta paciente, a pesar de los antiangiogénicos, al final no evolucione bien. Y nada, como mensajes para llevar a casa, a mí me parece que la membrana neovascular miópica es una entidad bastante importante porque, a pesar de que tiene baja actividad y buena respuesta al tratamiento, es una patología severa por la repercusión visual que tiene. Hay que estar alerta en que nuestros pacientes pueden presentar síntomas antes de que nosotros veamos nada en las pruebas de imagen, y luego muchas veces pueden coexistir, ya que las patologías que engloban la maculopatía miópica no son entidades independientes. Y nada, solo para despedirme, pues darle las gracias al Club de la Mácula por la reunión. Y bueno, he puesto unas fotos porque la última vez que nos juntamos todos en Castilla-La Mancha fue en la Tocam en Cuenca. Y bueno, pues a ver si el año que viene la pandemia nos da un respiro y nos podemos volver a juntar, que no sea virtualmente. Y nada, ya está, muchas gracias. Pues muchas gracias, María Ángeles, por la presentación, y un fuerte abrazo para ese fantástico servicio de oftalmología del Hospital de Cuenca. Y de un servicio con gente muy maja como es el que hay en Cuenca, pasamos a otro que también tiene estos grandes profesionales, el de Talavera, que también hace muchas cosas. Y en este caso es Joaquín Elías Núñez, el que nos va a hablar de desprendimiento de retina secundario a fobiosquisis y agujero macular miópico. Cuando quieras, Joaquín. Hola, gracias. ¿Me escucháis bien, verdad? Voy a pasar a la sesión. Se ve bien, ¿verdad?
Vale. No te preocupes. Ok. Bueno, voy a presentar un caso clínico de mi hospital, en el cual es una paciente que acudió a la consulta derivada de una privada por un desprendimiento de retina. Cuando la revisamos, bueno, una paciente de 52 años, que el problema era en el ojo izquierdo y tenía una visión muy bajita de 0,05. Polo anterior normal y bueno, el fondo de ojo corridosis miópica en ojo derecho, y en el izquierdo tenía un desprendimiento de retina localizado fundamentalmente en el estafiloma, o sea, llegaba a arcadas, era como si fuese un telón así que abarcaba de borde a borde del estafiloma. La tensión normal, entonces de entrada le indicamos una vitrectomía con pelado delimitante y gas. Bueno, el gas lo decidimos sobre la marcha, yo puse aquí SF6. A su llegada la OCT era así, o sea, ya era algo más que una fobiosquisis. Aquí no se aprecia bien el agujero macular, pero ya en cuanto en la cirugía sí que detectamos un agujero, lo cual nos dificultó un poquito también la cirugía. Al mes de la primera cirugía, como había dicho, le habíamos dejado SF6 de tamponamiento, pero al mes de la primera cirugía, la paciente estaba en movimiento de manos, seguía su miopía muy alta, había hecho una catarata metabólica y realmente tenía un redesprendimiento peor que cuando vino la primera vez. Esa es la OCT, y la longitud axial del ojo así incorrectamente era de 32, pero realmente es un ojo más largo. En este caso ya indicamos una FACO, una vitrectomía y ya optamos por un tamponamiento ya de larga duración, como la silicona. Al mes de la segunda cirugía, la agudeza visual era movimiento de manos, que llegaba a 0,15 con lente correcta y una tensión de 16. Y la retina estaba aplicada sin fobiosquisis con silicona intraocular. Esta es la OCT al mes. Si os fijáis, en la derecha, la OCT se ve que tiene todavía fluido subretiniano, pero bueno, ya tenía muy buen aspecto en general. El segundo, tercer y quinto mes seguía todo en orden. La mácula, la verdad es que tenía un aspecto atrófico que para mí era preocupante, pero bueno, me conformaba con que estaba todo pegado en su sitio. Entonces, ya ahí al quinto mes, ya empecé a pensar en quitarle la silicona, porque bueno, dentro de la situación la señora estaba contenta, pero quería ver mejor. En ese momento la lente bien, la tensión la teníamos con timolol, y debido al COVID, entre otras cosas, la cirugía se realizó a los 6 meses de la retirada de la silicona. Al mes de la retirada de la silicona, aunque la imagen no se ve muy bien, pero sí que la retina está bien pegadita, sin gas, ni fobiosquisis, la tensión bien y la agudeza visual con estenopeico llega a 0,05. Cabe decir que a pesar de que la visión es muy baja y todo eso, la paciente está contenta y los cirujanos también. Luego, ¿qué situaciones conflictivas yo me encontré en la cirugía que pueden servir para tener en cuenta? Pues primero, la anestesia en ojos tan largos, si uno tiene la posibilidad que le duerman al paciente, mejor, pero muchas veces tiene que ser con anestesia local, es difícil, son ojos muy grandes, que puede haber una perforación ocular, entonces yo recomiendo anestesia subtenon y si tiene que ser local, si no puede generar. La distancia al área de pelado es un problema porque muchas veces las pinzas no llegan y hay pinzas largas para este tipo de ojos. Por ejemplo, Baus tiene una muy buena que nosotros no la hemos podido conseguir. Y si no, también recomiendan hacer las esclerotomías un poquito más hacia posterior. La visualización en estos ojos es incómoda porque tiene mucha atrofia en la mácula
Entonces, bueno, hay que teñir varias veces con diversas sustancias hasta que se vaya viendo. Y luego el pelado de la limitante es bien complejo también porque como la retina está levantada, lo suyo es intentar pelarla con seguridad y muchas veces recomiendan drenar el fluido primero antes de seguir con el pelado. Yo en el caso de nosotros lo hice sin drenar el fluido, intentando primero ver hasta dónde llegaba y al final pude hacerlo con seguridad y luego ya sí que drené el fluido para poner aire. Luego, una pequeña consideración en general, la maculopatía traccional engloba la tracción vitromacular, la fobiosquisis y el agujero macular con o sin desprendimiento. Esta situación la causa las tracciones internas y externas. Las internas son los remanentes vítreos y aloide posterior, membranas epirretinianas, la limitante interna y los mismos vasos intrarretinianos. Y la tracción externa es por el estafiloma y la concavidad del estafiloma. El humor vítreo, yo creo que es importante tener en cuenta que muchas veces, aunque uno cree que hay un desprendimiento del vítreo, en realidad lo que hay es una vitroesquisis y entonces hay muchos remanentes de cortes que favorecen la proliferación de membranas. Esto es importante en la cirugía porque aunque aparentemente no haya hialoide posterior, muchas veces sí que la hay y entonces hay que insistir hasta poder hacer una disección de la hialoide correctamente. Es difícil, no es fácil, pero ese paso es muy importante. Luego las membranas epirretinianas son muy comunes en las personas con miopía alta. Los restos de cortes del vitro, junto con la célula de Müller, inducen el desarrollo de membranas que favorecen la rigidez de la retina. Luego la fobiosquisis, que conlleva una separación de las capas de la retina, se puede clasificar en interna, externa o ambas. Y luego en el desprendimiento de retina asociado al agujero macular miópico, la patogenia exacta es desconocida, aunque las hipótesis, como había dicho antes, son las fuerzas anteriores y posteriores de tracción, el estafiloma, y que las áreas amplias de atrofia corirretiniana conllevan a una adhesión débil entre la retina y el epitelio pigmentario. La fobiosquisis miópica se considera una patología progresiva y conlleva la aparición de un agujero macular y luego un desprendimiento de retina secundario. Es importante en la consulta hacerle saber al paciente que aunque la fobiosquisis muchas veces uno puede pensar, bueno, vamos a observarlo y le va haciendo revisión al paciente, pero hay que darle a entender al paciente que es un proceso que va a ir progresando y que eventualmente puede terminar en un desprendimiento. En las imágenes de aquí vemos cómo se va produciendo el agujero desde capas externas hacia la interna a lo largo del proceso. No me voy a extender en el tratamiento porque ya la próxima sesión trata de eso, pero realmente el tratamiento así estándar es para el desprendimiento macular miópico por fobiosquisis y agujero macular, es la vitrectomía con la disección de hialoides posterior, el pelado delimitante y las membranas para intentar reducir la tracción anteroposterior. Se recomienda respetar la membrana limitante, por lo menos a nivel perifoveal, porque hay autores que así lo han demostrado. Y se recomienda un tamponamiento de larga duración o de aceite de silicona por la mala adherencia de la retina. En casos refractarios existe la indentación escleral macular, que también es una cirugía difícil, que hay autores que lo plantean de primera entrada, de primera línea, o hay otros que lo recomiendan en casos ya refractarios. Y bueno, espero que a él le haya gustado la sesión y luego las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Ok. Y a los compañeros de la Vera, pues pasamos ya para finalizar y después iniciar el debate, como decía Joaquín, con Laura García Filoso, que es residente de tercer año del Hospital de Alcázar de San Juan. Y es una chica, como todos los ponentes, pues es una doctora pues muy preparada a pesar de su juventud. Laura, cuando quieras, por favor.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo, como ya ha dicho Fernando, soy Laura, residente en Alcázar, y voy a hablar sobre la cirugía de la retinosquisis miópica. Para comenzar, bueno, pues hablar un poco de la maculopatía traccional miópica, que es un conjunto de trastornos vitreoretinianos secundarios a la miopía magna patológica y que van a producir una afectación de la agudeza visual en estos pacientes, ya que son trastornos que van a afectar a nivel macular. La causa más importante es el crecimiento del eje anteroposterior del ojo, que va a dar lugar a un estafiloma posterior, y ello va a provocar tracciones a nivel de la corteza vítrea, va a producir también tracciones tangenciales, como son las producidas por la membrana epirretiniana y la membrana limitante interna, y también van a influir los vasos retinianos rígidos, que se van a comenzar a estirar debido a esta elongación. La fobiosquisis miópica es una de las patologías que se encuentra dentro de la maculopatía traccional miópica y que puede aparecer en un 9 a 34% de los ojos con alta miopía y estafiloma posterior. El diagnóstico se realiza con OCT porque con la biomicroscopía a veces no es evidente que exista afectación, pero al realizar la OCT pues se puede llegar a observar que hay un engrosamiento de la retina debido a que la retina neurosensorial se divide en una retina externa e interna, ya que se opone a tracciones, pero con el crecimiento anteroposterior estas tracciones acaban separando la retina en dos partes. En la OCT se va a ver entre ambas retinas una imagen hiporreflectiva con estructuras columnares que suelen estar formadas por células de Müller, asas de Henle y capas de fibras nerviosas estiradas. Muchos autores consideran que esta patología puede ser un inicio temprano de desprendimiento de retina y agujero macular, que va a ser lo que va a llevar a producir una pérdida de agudeza visual. Gotcher publicó un artículo en 2009 que concluía con factores pronósticos importantes como eran las estructuras premaculares descritas anteriormente, el desprendimiento foveal debido a que se va a separar la retina del epitelio pigmentario, el grosor de la foveosquisis también va a influir en el pronóstico, y también describía que puede estar influyendo que se altere la capa de fotorreceptores y que se produzcan alteraciones en la coroides. Ya pasamos a las opciones terapéuticas. Existen muchísimos estudios donde se han realizado muchas comparaciones y en todos hay un acuerdo de una indicación principal que es la agudeza visual o pérdida progresiva de la misma. El objetivo fundamental del tratamiento es recuperación anatómica y funcional del paciente y evitar que se produzca un desprendimiento de retina y un agujero macular que van a ser los que van a condicionar un mal pronóstico. Por ello, en un principio, el tratamiento por el que se optaba era conservador, pero cada vez son más los estudios que se realizan y que defienden una actitud terapéutica. Las dos opciones terapéuticas que más se usan son la vitrectomía y la indentación macular. La vitrectomía va a actuar realizando una eliminación de la hialoides posterior y un pelado de la membrana limitante interna, eliminando dos de los factores causales más importantes. ¿Qué ocurre? Que esta vitrectomía no va a actuar anatómicamente en el estafiloma posterior. De ahí que surjan un montón de estudios en los que defiendan también la utilización de la indentación. Ambas técnicas individualmente tienen unas tasas de éxito muy altas, incluso del 100%, pero cada vez es más lo que se defiende que lo más completo es combinar las dos técnicas, sobre todo cuando hay un desprendimiento de retina con agujero macular y cuando el pronóstico es peor. Se realizó un estudio en 2020 realizado por Bingian que comparó las dos técnicas en 80 ojos y las conclusiones fueron que, lo que he dicho antes, las tasas de éxito individualmente son muy buenas, pero lo mejor es realizar las dos. Y lo que se vio es que la vitrectomía va a tener un pelín más de riesgos de que se puedan realizar segundas cirugías por desprendimientos de retina y agujero macular, lo cual disminuye la incidencia si al realizar el pelado se evita realizar el pelado de la foveola, que está muy adelgazada en estos pacientes, y que en la indentación macular la recuperación de la agudeza visual fue a lo largo de 12 meses, a diferencia de la vitrectomía, que la recuperación fue solamente durante el primer mes. Otras técnicas menos frecuentes, pero que se están comenzando a realizar, pues son el cateterismo supracoroideo con inyección de material viscoelástico de larga duración,
que se inyecta en la zona del estafiloma y así actúa también pues, como una hebilla que separa la esclera de la coroides en esa zona y evita que el estafiloma posterior actúe produciendo más tracciones. Y como ha dicho mi compañera Nuria, en desprendimientos de retina con agujero macular hay que luchar porque ese agujero macular cierre, porque es un factor de mal pronóstico en estos pacientes, y cada vez se está publicando más sobre la técnica del flap invertido, que favorece una gliosis en la zona del agujero para favorecer su cierre. Este es un vídeo para que veáis un poco uno de los tipos de indentador macular. Es de silicona con una estructura de titanio que se pone a nivel epiescleral y con una luz pues detectamos cuando llega a la mácula, y el efecto en la OCT se ve muy bien, que invierte todo el estafiloma y favorece la adherencia de la retina. Y nada, para terminar voy a exponer un caso clínico muy reciente, se operó hace 3 semanas la paciente. Es una paciente de 38 años, miope magna, que acudió a consulta con una agudeza visual de la unidad y al explorar el fondo de ojo pues se ve un fondo de ojo típico de miopía patológica, y al realizar la OCT pues lo que observamos es que tiene un estafiloma posterior que presenta una retinosquisis debido a tracciones de la hialoides posterior. A esta paciente se le fue vigilando y lo que se observaba es que la agudeza visual iba disminuyendo y que la fobiosquisis iba progresando. El hecho de que progrese es un factor que nos hace pensar que puede seguir progresando aún más y que va a tener peor pronóstico. Por eso se decide realizar una cirugía en la paciente. La cirugía que se realizó fue una vitrectomía. En primer lugar, lo que se realiza es una eliminación de la hialoides posterior. Para visualizarla mejor se tiñe con triancinolona y se va eliminando con el vitrectomo. A veces puede ser algo difícil y se puede utilizar la cánula de extrusión. Posteriormente, lo que se realiza es una tinción de la membrana limitante interna con azul brillante y con unas pinzas de retina pues se va realizando con mucho cuidado y con los máximos aumentos posibles para hacerlo lo más perfecto posible el pegado de la membrana limitante interna y darle a la retina la mayor elasticidad para el posoperatorio. Tras ello, lo que se realiza es un intercambio con aire para dar láser en las lesiones reumatógenas y después se realiza el taponamiento con gas. En 2011 se publicó un artículo por Q y lo que comparó fue las cirugías con taponamiento y sin taponamiento, y como conclusión fue que al final las dos cirugías tenían éxito, pero con taponamiento la agudeza visual que se recuperaba era mayor y la recuperación era más rápida en esos pacientes. Esta es la imagen de la OCT en el primer día posoperatorio, donde se ve que el grosor de la fobiosquisis ya es algo menor, y a las 2 semanas se observa esta imagen. Aquí vamos a comparar el preoperatorio con el posoperatorio, donde observamos que ya no hay tracción de la hialoides posterior, que el grosor de la fobiosquisis es mucho menor y bajo la experiencia de mi servicio, que suele hacer esta técnica, creemos que probablemente en un mes o así este líquido va a desaparecer como en la mayoría de los pacientes, y gracias a que con el pelado de la membrana limitante vamos a dar más elasticidad a la retina va a volver a su sitio, salvo por esta curiosidad, que es que ya se veía en el preoperatorio un pequeño microestafiloma dentro del propio estafiloma posterior que se está profundizando un poquito y que tal vez esto pueda dificultar que justo en esa zona de la retina se adhiera de nuevo al epitelio pigmentario. Y nada, lo que está claro es que no hay un consenso todavía en qué técnica quirúrgica sea la mejor, pero lo que sí que es evidente es que antes se optaba por tratamiento conservador y ahora es al contrario. Para evitar que los pacientes lleguen a un DR y a un agujero macular, se lucha por los pacientes cuando van perdiendo agudeza visual y cuando vemos que van progresando, para evitar que al final esa agudeza visual sea menor después de la cirugía. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a los 4. En fin, os auguro un buen futuro como catedráticos, pues lo habéis explicado todo muy bien y habíamos quedado en 4 minutos, pero todos habéis pasado un poquillo del tiempo. Y bueno, Lorenzo, yo creo que podrían ser perfectamente ellos los moderadores, o Rodrigo o Alfonso, los que estáis aquí del CEN,
veo muchas caras. El foro está abierto a que cualquiera que pida la palabra o por el chat o por aquí, pues comente alguna de las comunicaciones o hable, o vosotros cuatro hagáis alguna pregunta sobre miopía y mácula miópica. O sea que Lorenzo, Rodrigo, si queréis, el doctor Abreu quiere decir algo. Bueno, yo felicitarlos a todos, ya lo puse en el chat, creo que han estado muy bien y ha sido muy didáctico y sobre todo, pues abarcar una patología que no siendo la más habitual, sí que vemos de forma frecuente, ¿no? En nuestro día a día, que parece que a veces nos dedicamos a retina diabéticos de MAE y desprendimientos de retina, básicamente. Pero a mí hay una cosa que sí que quería resaltar sobre la presentación de las líneas torcidas, que me gustó el enfoque, porque sobre todo para los residentes, en los pacientes miópicos con membranas miópicas, siempre el paciente tiene la razón, porque a veces es muy difícil verlo. Las OCT, bueno, cuando ya le vas cogiendo un poco la práctica, ves muchos pacientes, los protocolos que es otra recomendación, hacer protocolos de escaneo en OCT densos, ¿no? Que el espacio entre corte y corte sea muy pequeño, porque a veces son membranas muy pequeñitas que a veces no somos capaces de percibir. Y entonces mis únicas dos consejos a todos los residentes es: uno, el paciente siempre tiene razón. Si el paciente dice que ve peor, miope, o que ve torcido, lo veas o no lo veas, es una membrana que está activa. Y la segunda opción, que no sé si se comentó, ahora nos dice la María José, me parece que era la que hizo la María presentación. Ángeles. María Ángeles, perdón. Y es el papel de la angiografía con fluoresceína en este tipo de pacientes. Es decir, aunque es verdad que es una lesión muy pequeña, justamente es la prueba que en casos muy dudosos, y si realmente quieres profundizar y no quieres tratar sin realmente tenerlo claro, creo que muchas veces la fluoresceína nos da ese plus que no nos puede dar la angio-CT o la OCT. Muy bien. Pues mira, en el primer caso, afortunadamente, en la angio-CT sí que se veía muy bien el ovillo neovascular. Y en el segundo caso había tal grado de atrofia que no le hice angiografía porque pensé que tampoco iba a ser capaz de localizar si había fuga. Y entonces me guié un poco por la imagen en la que sospechaba la OCT. Pero sí que es cierto que si no tienen tantas placas de atrofia y tenemos una lesión pequeñita, o sobre todo si tenemos una lesión con una hemorragia, que no estamos muy seguros de si eso es una membrana, a veces haciéndole la angiografía podemos ver si hay un poquito de fuga de contraste y sí que tiene actividad, siempre y cuando, claro, la hemorragia no nos tape la propia actividad, porque si está por encima de la membrana a lo mejor tampoco nos sirve para distinguirlo. Muy bien. Muy bien. Bueno, Nuria, la primera ponente es R2, ¿verdad, Nuria? R2 de Cuenca. Has visto, todos habéis aludido a que ha habido, pues con esto de la pandemia, un problema en el seguimiento de los pacientes. ¿Tú eres consciente, siendo R2, de que eso ha pasado? Bueno, en pacientes miopes en general. ¿Te ha llamado la atención como residente, pues, cómo muchos pacientes miopes pierden mucha visión? Porque siempre, a veces uno está preocupado por la retinosis, pero tú te has dado cuenta que hay una patología importantísima donde hay pacientes con muy mala visión y son miopes, y a veces tenemos soluciones, como decía María Ángeles, con las inyecciones, pero otras veces no. Como residente, ¿tú eres consciente de eso, Nuria? Sí, sí. Vamos, yo por mi experiencia, que bueno, que tampoco llevo mucho en retina, pero también sobre todo he visto la urgencia, que a lo mejor me venían pacientes que ya estaban en seguimiento en nuestra sección en retina de pues miopes, que se le había pinchado alguna vez y tenía la cita de revisión para ver si ya no tenía la membrana o no tenía líquido, y la perdieron pues porque estos meses han sido caóticos y me han venido a la urgencia y tienen otra vez actividad. Entonces era volver a hablar en este caso con Rosa, contárselo y decirle pues que había que intentar pincharla o adelantarle la cita, pero vamos, bastantes pacientes a la urgencia que sí que me han venido con esa clínica, que habían perdido la cita y habían perdido visión, claro.
Sí, porque eso también es una cosa curiosa, lo sabe muy bien María José Domingo, que está viéndonos aquí también, y es que, aunque se ha dicho muchas veces que con una solución es suficiente, sabéis todos que a veces no es así en los miopes y que a lo mejor no hay que hacer, digamos, ciclos seguidos, pero es cierto que vuelve a reactivarse la membrana al cabo de un tiempo, eso es verdad. Ujú. Oye, y todas para formas, esos casos, Fernando, que dices tú que hay que ir siguiendo, ¿cuál es el criterio principal para tratar? Pues el que ¿La decía, imagen o como hemos dicho todos, como ha dicho Rodri? es el que dice Rodrigo, es el que dice Rodrigo. Ese es, es ese. O sea, Lo que pasa es que ahora tenemos la sí, base de los OCTs y hay pacientes en seguimiento desde hace muchos años y eso también ayuda muchísimo. fíjate sí, una cosa. pero Sí, vamos, perdón, yo perdona, creo que el Alonso. mensaje, perdona, Alfonso, disculpa, acabo con esto, que yo creo que el mensaje clave es ese que ha dicho Rodrigo. Si algo sacamos de esta sesión de hoy, es justo que aquí estamos todo el día con la OCT, con la angio OCT, tal. Lo que te dice el enfermo en el miope es lo que manda. Y en el seguimiento, y en el inicio y en el final de ese ojo. Sí. Sí, sí, estoy Y de al acuerdo. hilo de lo que comentaba Nuria, quizá el grado de seguimiento respecto a la pandemia difiere entre los miópicos, que suelen ser pacientes más jóvenes, y, por ejemplo, la degeneración macular asociada a la edad exudativa. Es decir, las personas mayores, digamos que han cumplido menos por miedo. Es decir, los pacientes jóvenes generalmente tienen información. Entonces, ellos saben cuando se está activando la membrana, es decir, o al menos en mi experiencia, ¿no? Entonces, suelen acudir más que quizás los pacientes, hablo de otra patología, evidentemente, pero bueno, por el factor quizá edad también. Ujú. Sí, sí, tienen más margen, es lo que quieres decir. Ujú. Sí, sí, es verdad. Oye, me gustaría hacer una pregunta a Joaquín, Fernando, y sobre todo resaltar una cosa. En lo que ha dicho, ha hablado de una cosa que no se suele hablar mucho, pero es muy importante, y es la anestesia. Cuando metes una retro a un ojo miópico que no es ni tan siquiera redondo, sino que es ovalado, tiene un estafiloma que no sabes hacia dónde sale, él ha dicho una cosa muy importante, y es que puedes perforarlo. Si lo perforas, sobre todo tocando el polo posterior, se acabó, game over. Ni tan siquiera hay que operar ya. Ya las dijo. Entonces yo creo que ha dado un mensaje que yo creo que es muy importante. No sé si está Joaquín por ahí, quiere matizar Sí, algo. sí. Bueno, sí, efectivamente. Esos casos se dan, o sea, yo he tenido casos donde duermen el paciente, pero casos también donde el anestesista va y te dice, no, mira, retro, esto no tiene, y tú dices, no, pero la longitud axial no es retro. Entonces tú dices, wow, y lo que hace es buscarte, le pone subtenon, le pone el lido subconjuntival, vas tirando y al final se hace. Otra vez, una vez le hice una perivulvar, con una aguja de 25, así como si fuese una retro, pero sin llegar hasta abajo, tanto en nasal superior como en temporal inferior, y también medio funcionó. O sea que hay que tener mucho cuidado con esos ojos, efectivamente. Oye, y otra cosa que te iba a preguntar, perdona, tú hablabas de las tinciones, pero no has dejado muy clara la jerarquía o cómo atacarías. Yo creo que ahí, fíjate, Laura, en el vídeo nos ha enseñado un poquito. Tú no tienes un orden Sí, en cuanto a las sí. tinciones. Yo el orden que primero he hecho, solo poner triancinolona. Sí, si eso fracasa, porque la hialoide está muy difícil de quitar, luego pongo ya el Membran Blue y me voy fijando cómo se mueve eso ahí en el polo posterior. Y por último es que uso la tinción delimitante, pero yo suelo empezar con el Triban primero, con la triacinolona. La Fíjate, decantamos, claro. Claro, sí, no, yo te digo porque quizá ahí lo interesante de hablar es que tú primero no vas ni tan siquiera por la hialoides, vas a por esas vitriosquisis que hay ahí donde hay varias capas de vitrio, entonces quizá la triancinolona te lo resalta más, porque ya sabes y luego ya cuando ya crees que has quitado todo es cuando metes ya las tinciones, los azules, para intentar buscar o esa hialoides o directamente esa limitante, ¿no? Yo creo que ahí ha estado Laura, con el vídeo que nos ha puesto, nos ha aclarado un poquito, ¿no? Yo creo cómo sería la secuencia lógica de utilizar las tinciones en el ojo miópico. No sé si tienes todo que decir ahí, Fernando. Bueno, yo no me gusta el Membran Blue en estos casos porque
Yo creo que el azul brillante, si hay una membrana epirretiniana, la ves también porque no se tiñe. Entonces ya sabes que hay una membrana. Entonces yo no lo suelo usar en general, a menos que lo use para pelar proliferaciones periféricas, pero no tanto en patología macular. Porque a veces, no sé, se cuesta lavarlo y no se ve exactamente igual. Prefiero casi teñir una sola cosa y que me tiña bien y saber lo que ha teñido. Pero vamos, es una manía posiblemente. Pero vamos, Laura, no sé si quiere decir algo sobre las tinciones que has dicho, que no hay que pelarla perifovelar, pero nosotros sí lo pelamos, ¿no? Pelamos toda la membrana limitante. Sí, lo único, pues eso, que yo todo lo que me he leído, hay algunos que sí que recomiendan pelar la membrana limitante interna con foveola y todo, pero muchos se oponen porque como son foveolas tan delgaditas en estos pacientes, tienen miedo a llevársela por delante, provocar un agujero macular, un desprendimiento de retina, y ahí está un poco... No, está muy bien porque el fondo Laura, eso lo que habla todavía es que esto de pelar la membrana limitante interna en los miopes, a ver lo que dice esto Rodrigo o Alfonso o Lorenzo o María José Domínguez, también aquí es una gran experta en cirugía de retina, antes no se hacía, o sea que es que realmente es una cosa que ahora se admite, pero hasta hace poco, no sé qué opináis, Rodrigo, Lorenzo, no se pelaba la membrana limitante interna en los grandes miopes. Yo pelo mucha membrana limitante interna, pero sí que es verdad que según qué casos tengo cierto reparo. ¿Por qué? Porque la experiencia, sobre todo aquí que operamos muchos diabéticos, que también pues, se puede hacer, es que a largo plazo hay una cierta tendencia a la atrofia de la retina. Entonces, en retinas miópicas que están muy adelgazadas o que tienen esas retinosquisis tan a veces abigarradas, ¿no? Que por muy bien que lo hagas, a veces hay pues micro roturas o micro complicaciones y realmente no tengo claro yo el papel en casos muy complicados que pueda tener. Es verdad que en un caso sencillo, por ejemplo, pues agujeros maculares y cosas de ese, le veo una utilidad exagerada, ¿no? Pero si no tenemos un agujero macular o una tracción delimitante muy clara, ¿no? Que sepamos que tenemos que quitar, ¿no? Para resolver el cuadro, por norma o por rutina, yo habitualmente no suelo pelar la limitante en estos casos. Rodri, perdona, no sé qué opinan Alfonso o el resto de la gente, pero yo creo que ahí sí que realmente cualquier elemento traccional, yo creo que Laura lo explicaba muy bien, y también Urias, que actúa sobre la retina en un polo posterior que está elongado posteriormente, ayuda. Y yo creo que la tasa de éxito ha aumentado desde que pelamos la limitante. No, lo que digo es que si hay tracción, sí, pero me refiero, si por norma, ya que estamos por norma, yo creo que la limitante ahí genera tracción. No sé si estás de acuerdo. No lo sé. Yo tengo mi... Fernando, ¿tú qué piensas? O Alfonso. Sí, no, yo lo que decía Laura, que creo que la retina con limitantes sin ella no tiene la misma elasticidad y también, bueno, muchos de los trabajos que se han hecho al principio, pues, digamos, tenían este pequeño sesgo. Y como muy bien han dicho todos, el estafiloma juega un papel muy importante. Y es cierto que es que, claro, yo creo que si no la pela la membrana limitante, no se va a su sitio. Porque digamos Sí, que sí. es el tejido más, digamos que tiene menos elástico de todas las capas de la retina. Y es la única que puedes quitar, Fernando. Eso No, está pues, muy bien. Por ahora, doctor. Yo no sé quitar otra. Vamos, por ahora. Pero vamos, que yo creo que yo al revés diría, vamos, si puedo aportar algo, que yo por norma la quito. Ahora, la pregunta que os haría yo, y me gustaría que participarais todos, es cuando está el polo posterior desprendido, ¿lo hacéis bajo perfluoro o lo hacéis con el líquido subretiniano ahí? Yo luego os digo lo que hago. Vale. Porque me gusta. Y es probado de las dos formas, ¿eh? Bueno, pues yo que conteste por mí la doctora Domínguez, que está aquí, porque yo me tengo que ir, como te dije, Lorenzo, es por un problema del toque de queda, chicos, y lo siento mucho. Hay que hacer family points. Bueno, en este caso es que tengo que ir al hospital y si a la vuelta no llega. Muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias a Nuria, a María Ángeles, a Joaquín y a Laura y a todos los que estáis aquí de Castilla-La Mancha. Seguimos en el 18 de noviembre con más mácula miópica.
Gracias y me tengo que ir. Que responda María José para dejar también, digamos, ese suspense también para el final. Pero yo creo que lo mío será parecido al de Lorenzo. Un abrazo para todos, chicos. Un abrazo, Fernando. Adiós. Hola, buenas noches a todos. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, se te oye bien. Bien. Bueno, pues a la pregunta de si lo hacemos con el líquido subretiniano o bajo perfluoro, pues os diría que de las dos maneras. De las dos maneras lo hacemos. Yo he pelado limitantes en miopes con el líquido debajo y he pelado también bajo perfluoro. O sea Bueno, que... ¿Verías alguna ventaja en alguna de las dos formas? Luego yo digo lo que yo hago. Pues mira, la ventaja en el caso el caso que recuerdo último de haber pelado en un desprendimiento de polo posterior, en una miope magna, es que me acercaba la retina a la zona de trabajo. Como son ojos muy largos, el hecho de que estuviera levantada, haciéndolo con un extremo cuidado, pues me favoreció el pelado porque no tenía aquello a por ella, sino que ella venía a mí. Y en otros ojos más cortos, pues lo hago bajo perfluoro y realmente también es, bueno, pues tiene sus particularidades. Sí que es verdad que como truco utilizo una tinción, en lugar de descubrimos que teníamos que teñir varias veces. Bueno, pues yo tiño 5 minutos, una sola vez, y pelo de maravilla. Estoy encantada. Y no he descubierto que produzca ningún tipo de toxicidad sobre la retina. Es azul brillante lo que utilizamos. Ajá. O sea, es un truco personal. Yo he estado muy pendiente de revisar la evolución de los casos y la verdad es que fenomenal. Como truco personal, vamos. Oye, pues lo apuntamos. ¿Alguna opinión más por ahí? Lorenzo, cuéntanos tu quehacer diario, a ver. Vale, yo como vengo de la prehistoria con Fernandito, porque éramos residentes juntos, pues al principio es que las pinzas no llegaban. Entonces, como muy bien ha dicho María José, pues lo que hacíamos era no empujar la retina más lejos todavía, sino dejarla ahí. Bueno, luego además, de repente aparecen ya las tinciones, ¿no? Y después de la tinción empezamos con el azul. ¿Y qué es lo que descubres cuando la retina está levantada? Y es que como no cubre la convexidad, esa retina tiene pliegues. Y la MLI tiene unos pliegues fenomenales que se agarran divinamente. Y tienes una seguridad absoluta, bueno, fin, absoluta, dentro de lo que cabe en el fondo del ojo miope, de que no estás pillando la retina, porque hace unos pliegues que es que los ves ahí. Entonces tiras con una facilidad y una tranquilidad tremenda. Hombre, está claro que no tienes la contrapresión del perfluoro, no puedes tirar ahí al loco, pero se separa muy bien. Y esa es mi forma favorita de hacerlo. ¿Tiene desventajas, por ejemplo? Por supuesto, si tienes un agujero macular, se te cuela por ahí la tinción. Entonces, en esos casos, tendemos a ponerle el perfluoro, o por lo menos en el centro, para que no se te cuele atrás. Porque aunque ha dicho que no hay toxicidad, bueno, mejor que no alcance el espacio subretiniano de tinción. Claro. Porque la verdad Por es que... supuesto, sí, mejor que no. Yo no sé si Rodríguez es un fenómeno hay que proteger. Con la electrofisiología, vamos, con la campimetría, ahí de polo posterior a microperimetría. Yo no sé, yo no he hecho mucho. Yo no sé si además, de hecho, igual lo podemos detectar o no, porque probablemente es una retina que ya está muy tocada, el polo posterior miope magno, ¿no? Que ya se ha desprendido. Pero por principio intentamos que no le llegue Nosotros utilizamos el TriEssense como si tenemos que depositarlo para ver la hialoides posterior bien, si queremos quitarla bien. Y la tinción que utilizamos siempre es el Membran Dual, o sea, no el Brilliant Peel. Y la verdad que nuestra experiencia es el que usamos para todo, para los agujeros, para la miopía, para todo. Y la verdad que nos va muy bien. Y yo personalmente en los agujeros nunca pongo nada para tapar el agujero, sino que tiño directamente y no he encontrado ningún tipo de problema utilizando esta tensión. No sé con otras, hombre. Yo creo que cuando yo estaba de residente terminando, que todavía, no sé si alguno lo usa ya, o que eran cuando se usaban, tiñíamos con verde y eso, ahí sí que estaba demostrado que había un daño, ¿no? Importante. Pero creo que los colorantes nuevos de estas últimas generaciones son súper seguros y no es necesario poner, pues a lo mejor eso. Rodri, perdón, pero que yo no estaba hablando del agujero macular con retina aplicada, estaba hablando del desprendimiento.
con agujero macular, en el Vale, cual tienes vale. una cavidad muy grande que se te llena todo el polo posterior de tinción. Vale, vale. En el agujero normal, de hecho, cuando aspiras, probablemente el poquito que se ha colado ahí te lo llevas. Pero el que está debajo de la retina, ya en un área extensa, yo creo que no te lo llevas Hay, por mucha hay intercambio que una hagas. diferencia, pero yo de todas maneras creo que la toxicidad de estos colorantes debe ser mínima, ¿eh? O sea, algo debe haber, puede ser, no lo sé. Sí, pero claro, yo creo, yo por prudencia No, está intento bien, que no está entre bien. atrás. No, No, me estoy de A lo parece. mejor acuerdo. estoy haciendo un poco el ganso, pero no lo sé. Y como no lo sé, intento Pero ¿y ser cómo, lo menor iatrogénico posible. con perfluoro? ¿Eh? ¿Cómo taponas el agujero? Claro, o sea, cuando está desprendido no te queda otra, tienes que ya empujar toda la retina atrás y tapar bien, claro, porque no puedes taponarlo con una, vamos, no sé si habéis probado, pero a mí no me sale, con algún hialuronato, alguna cosa, no funciona, tienes que ponerle el perfluoro, empuja abajo y cierra bien el agujero porque la posiciona contra el epitelio pigmentario y entonces ya pues ¿Y, tienes lo que quieras. y no tienes algún caso de burbujas de perfluoro subretiniano luego, a posteriori? Claro, es que ahí hay que tener muchísimo cuidado para hacer una burbuja única y grandota. O sea, no Claro. empezar, claro, a hacer digamos, la deposición, o perdón de las palabras, del perfluoro sobre justo la zona del agujero, sino intenta irte a la zona de la papila, una zona que ya sabes que no se te va a colar por ahí nada, conseguir la burbuja única y luego eso es desplazar un poquito el ojo y luego ya lo desplazas hacia la zona del agujero, hace un efecto también de rolling, va eliminándolo todo y ahí tienes todo parado. Y ya tiñes. Pero Y que a mí, así, yo si pudiera teñir, o sea, si a mí Dios me diera a elegir, teñiría siempre con la retina levantada, porque hace unos pliegues estupendos. Y eso lo veis fenomenal cuando lo tiñes. y en estos casos, tamponar directamente con aire. A ver, es que ¿sabes lo que pasa? Que con aire tienes más problema porque, por ejemplo, yo para pelar siempre utilizo la visión directa, o sea, las lentes de imagen recta, no utilizo, no sé si vosotros Nosotros peláis. empezamos. Pero a mí me encanta la estereoscopía que te da la lente plana, es que no te la da otra, yo creo, vamos, no sé si hay otra opinión por ahí, no sé, Alfonso, si opinas algo, que no quiero yo aquí. Y entonces yo siempre lo hago así. Y cuando metes aire es muy difícil de trabajar, vamos, por no decir imposible, por la cantidad, o sea, por la diferencia dióptrica que le genera dentro del ojo, entonces no puedes trabajar con eso. Campo amplio podrías, con lente plana no puedes. Entonces yo por eso nunca tiño bajo aire. Si tiño es o bajo perfluoro o por suelo, normal, ¿no? O sea, ese que ha reinado, el que ha reinado la cavidad vítrea después de haber hecho la vitre. Es por eso que yo no sé si alguno, vosotros teñís aquí o alguien, ¿con qué teñís? O sea, disculpa, ¿con qué peláis? ¿Con la imagen recta o con la lente de visualización directa no contacto? Yo, con supermáquina trabajo yo. Vale. ¿Tú, Rodri, con qué pelas? Nosotros operamos siempre con lente de contacto. O sea, También para. Entonces lo que haces es que intercambias la Panfundus claro, por y lo una que plana, una cambiamos Makemer, ¿no? claro, tenemos la lente de campo amplio de contacto y luego cuando estamos en mácula ponemos la lente plana desechable, pero no usamos, no tenemos de no contacto, siempre usamos de contacto. Joaquín, no sé si tú opinas algo. Nosotros tenemos las dos opciones. ¿Y cuál usas tú? Yo tiendo a utilizar la del Bion, que tiene una lente de mácula, Sí, pero si el caso está... la verde, si el no caso usas está la verde. complicadito, sí, y si el caso está complicadito, pongo la lente de Mackenberg, pero efectivamente yo nunca lo pongo aire porque con aire se hace muy difícil. No. Pero entonces te quiero decir, tú, cuando tienes un caso, es que me gusta esa frase que has dicho, o sea, cuando tienes un caso complicadito, o sea, cuando hay que jugársela, pones la de máquina, ¿no? Sí, claro. claro. Es que yo creo que al final, aquí, con perdón, la gente habla mucho y tal, pero al final cuando se te ponen aquí arriba los ejemplos, pones la de Makemer y dices, con esto voy, creo que más seguro que con, aunque voy fatal de seguridad, pero voy más seguro, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Sí, de acuerdo. Bueno, pues esto, no sé si, yo creo que el mensaje que nos podríamos llevar hoy, ¿no? Yo creo que lo que han dicho tanto María Ángeles como Rodri ha insistido luego, y es lo de que la sintomatología, si en alguna cosa importa, desde luego es en el seguimiento de la membrana vascular miópica, ¿no? Yo creo que es vamos, yo es que casi la OCT la hago por compromiso y por parecer que
que tengo OCT, pero a mí, si me dice que me meta Borbopsia, vamos, muy raro tiene que ser para que no acabe pinchándole. No sé qué opinas, Alfonso. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Es decir, hombre, hay que hacerla por protocolo, ¿no? Vale, Pero entonces, y perdona, vamos a hacer una cosa. Y si la OCT te dice que no, ¿tú qué dirías? yo lo que le diría al paciente, lo que ha dicho ¿Verdad? Rodri, o sea, sin lugar a dudas. O sea, el paciente dice que, además, a veces me han dicho, oye, se me ha activado la lesión. Fíjate, por eso te digo que el comportamiento de los pacientes miópicos es mucho más activo. Es decir, ellos saben cuándo se activa o no, o tiene algún problema. El paciente. Pero también es verdad que a veces no lo vemos en la OCT porque no hacemos el protocolo correcto o no buscamos de forma correcta. Porque siempre, cuando a veces vive un residente, es que no veo nada y eso, cambia el protocolo, gíralo, ponlo, hazlo más denso, menos. Al final vas a encontrar una pequeña zona que justifica el cambio, ¿no? Pero tienes que dedicarle un ratito. Y la angio-OCT, hombre, si es muy clara la membrana lo vas a ver, pero generalmente la OCT estructural es la que nos ayuda en estos casos, corte a corte, estudiando la zona para encontrarlo. Sí, la OCT es muy difícil. Oye, pues mira, con respecto a eso que has dicho, Rodri, del protocolo en la OCT, me gustaría preguntarle a Laura una cosa, sobre todo si nos pudiera poner la penúltima diapositiva que ha presentado. Cuando hablaba de ese microestafiloma en la papila que ha aumentado. No sé si está Laura por ahí. Se ha ido con Fernando, entonces no. Pregúntame a mí, a ver si te puedo contestar. Los de Alcázar cierran a las... Hombre, aquí está Laura, ¿no? Vete a la... Los de Alcázar, ¿qué pasa? Que cerráis a las 9:30, ¿no? Esa. No. Dale a esa. Mira, yo no sé qué opináis, ¿eh? Yo te lo digo como... Iba a decir como amigo, no sé cómo decirlo. Bueno, tú dices que ha aumentado el microestafiloma a nivel de la papila, ¿no? Y yo te diría que en la esquina inferior izquierda tienes una referencia, que no se ve aquí, porque la has cortado, de cuál es la representación que te hace, porque la OCT no es la representación real, y eso nos tiene que quedar muy claro. Es decir, la OCT está exagerada desde el punto de vista de la anteroposterior frente al plano longitudinal. Es decir, para destacar los edemas, porque los edemas en realidad son 200 micras de más o de menos. Eso no se ve, bueno, a ojo ya sabemos que no se ve, pero a veces en las OCTs tampoco destaca mucho. Entonces, esos edemones que vemos, en realidad son unos aumentos muy, muy, muy pequeñitos del grosor retiniano. Yo creo que aquí lo que tienes es un problema de perspectiva, es decir, aquí la OCT te ha exagerado, te ha reducido la X y ha aumentado la Y, y por eso te parece que te ha aumentado ahí el estafiloma, pero yo creo que está igual, ¿eh? Es simplemente que está la imagen chafada. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Es decir, es un problema de perspectiva que hay que tener en cuenta también. Es decir, a veces, según la proyección que tiene, según el... ¡Uy, ha aumentado el edema! No, perdona. Vamos a hacerlo con el mismo tamaño de OCT. Y resulta que hacer la OCT más cortita, y, coño, sí es igual. Entonces, es una cosa que hay que tener mucho en cuidado. Y eso se ve porque muchas veces viene una referencia que pone 200 micras. Eso en Heidelberg sale, en Cirrus creo que también lo tiene, y te viene una especie de L, porque siempre es una L, que puede ser más largo el palo en función de cómo está deformando la imagen, y eso simplemente para advertirte, cuidado, esto no es la imagen real, porque este ojo, si te fijas, en la imagen de la derecha, el estafiloma no es así, o sea, el ojo no es tan pepino, es un poco pepinado, pero no es tanto, no sé si estáis de acuerdo. Sí, lo único que se midió, ¿sabes? Se midió en el preoperatorio y después en el posoperatorio sí que la evolución con la medición exacta era un poquito más profundo. Aunque sí que es verdad que la imagen puede... No, la imagen distorsiona, porque que no es culpa tuya, que es así, los fabricantes lo hacen así para exagerarte los edemas. Porque muchas veces, ya te digo, 200 micras, si te das cuenta, en una imagen que se supone coge 16 milímetros, es que no se detectaría. Es decir, pasar de 200 a 400, que es un edema, no lo verías. Y lo ves porque lo exageran. Porque eso lo hacen así, eso desde el principio se hizo así para intentar que los que no somos tan listos, pues ponernos lo más facilón, vamos. Sí. Tienes razón. Y bueno, no sé, si queréis otro comentario más, aquí los que operáis ya y tal, ¿qué opinión tenéis de la indentación macular? Porque lo hemos puesto como un equivalente, y yo te diría, Laura, que, joder,
ponerlo al mismo nivel que la Victrec normal con pelado, con la experiencia que tenemos casi todos de hacer una Victrec con pelado frente a colocar un indentador, yo no sé, Fernando ya sé que es un virguero, pero te puedo asegurar que es muy complicado a veces colocarlo y que mi experiencia, yo no sé si esto Alfonso me podrá corregir, si no te entra la primera en el sitio, algo hay ahí que dificulta el transcurso de la indentación hasta donde tiene que ir, y puedes tirar 20 intentos para meterlo en su sitio. Encima con el miedo de que a veces estás ahí apretando mucho el polo posterior, que está esta filomatosis y que al final acabo perforando aquí. Entonces yo no sé, que lo has planteado como unas cosas equivalentes, pero yo creo que también influye mucho la experiencia de cirujano. Y la experiencia de la mayoría de las personas no es por indentación macular. La experiencia de la mayoría de las personas es meterte por dentro del ojo, ir a por el polo posterior, pelar lo que puedes, intentar poner un taponal para empujar. Yo no sé si estás de acuerdo, Rodri. Sí, yo no pongo identadores porque nunca he puesto, no tengo esa experiencia y también me parece complicado. Y luego también es verdad que hay una variabilidad anatómica en la parte posterior del globo ocular, sobre todo referente a los vasos sanguíneos que entran en el globo ocular y puede generar algún problema que luego es muy difícil de valorar, de tratar y de saber qué has hecho, ¿sabes? Porque realmente por mucho que abras, al final hay una parte que vas a ciegas, o sea, das por hecho que eso es así. Y como no somos capaces de averiguar qué variable anatómica es la que tiene el paciente que estamos valorando a nivel de, por la parte exterior, posterior del ojo, pues realmente a veces te la juegas un poco. Es verdad que yo veo a gente que cuando presenta pone los resultados y son espectaculares, pero yo no pongo habitualmente. Yo, si me permites decir que son espectaculares a primer año, pero luego hace unas atrofias bestiales porque lo que está diciendo Rodri provoca isquemia, está comprimiendo los vasos nutricios de una zona que ya está de por sí con muy mala irrigación por culpa de la gran estafilomatosis, de la gran dilatación de toda la zona. Entonces, yo simplemente lo traigo a colación porque yo entiendo que, Laura, tú cuando lees la bibliografía estás leyendo un tío que es un virguero poniéndolos, pero es que para empezar, no suele haber tantos casos. Entonces, en el cirujano medio, podemos decir que podría ser yo, pues eso es una cosa, un evento anual. Es decir, el caso del año. Hago uno. ¿Cuántas bisectomías hago? Pues muchas más. Entonces, tengo mucha más experiencia. Yo creo que todo el mundo que estamos aquí, probablemente coincidamos en que tenemos más experiencia metiéndonos por dentro que trabajando desde fuera. Entonces, aunque tú lo pusiste, es que lo planteamos un poco como si fuera al mismo nivel. Yo creo que es al mismo nivel del tío que hizo ese artículo, que es un virguero. Pero o sea, la plebe no estamos en ese plan. No sé si Alfonso está de acuerdo. Ya sé que no eres plebe, tú eres jefe, pero ¿qué opinas? No sé. No, bueno, tengo que aclarar que soy retinólogo clínico, no soy retinólogo quirúrgico, entonces aquí no tengo criterio. Pero en cuestiones de ya membrana, OCT y tal, sí. Pero yo, vamos, suscribo lo que dices. O sea que, porque eres amigo. Bueno, no sé si hay alguna otra opinión, perdón, que no quiero. Yo creo que Joaquín quería decir algo, si no me equivoco. ¿Levantaste la mano? No, Joaquín, es que estás sin sonido. Era otra cosa aquí en mi casa, pero bueno, aprovecho y digo algo. Que yo, por ejemplo, yo no he puesto ninguna indentación macular, pero hay muchos tipos. Y la única vez que me dio curiosidad por intentar poner una, era tan caro el dispositivo que yo dije, mira, paso. O sea, no. Y de momento no me lo planteo. O sea, sigo con la vitrectomía y si eso le pongo silicona y ya voy viendo. Pero... ¿Ves? Sí, esa podría ser una buena cuestión. ¿Taponar directamente con gas o pasas ya a silicona? Dicen que recomiendan que sea de larga duración. Yo en mi caso que puse ahí, puse SFC pensando que, pero entonces quizás si es un caso muy, muy malo de la silicona directamente. Si crees que se va eso. Vale, ¿y cómo definirías un caso malo? Porque yo te digo luego que bueno, que la mácula esté muy atrofiada para mí. Que esté bastante atrofiada. O sea, que haya mucha atrofia corioretiniana. Sí, o sea, que no va a haber luego una buena adherencia, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el caso que ves una buena atrofia por lo posterior, directamente le pongo silicona, sí. No sé, Rodri, si tú...
Sí, no, hombre, ¿alguno utiliza, o sea, solo utilizan SF6 o C3F8 también? Le dan una oportunidad. A ver, ya te digo, sí, o sea, desde luego en el DRI polo posterior el SF6 no lo uso nunca. Yo siempre pongo C3F8 para por lo menos quedarme tranquilo un mes. Pero realmente, si hay mucha atrofia, con una retina que no es muy elástica, un estafiloma que está ahí, mi experiencia es muy mala. Y cuando, ¿sabes? Y las segundas y terceras cirugías, yo creo que hay que intentar ir a por todas, entre comillas, porque ya tienes 2 cirugías y metes silicona, que es la que la pones y luego la que la quitas. Pero yo siempre pongo silicona en cuanto veo un poquito de atrofia. Bueno, es una atrofia relevante, perdón, no, o un ojo ya extraordinariamente largo, un estafiloma muy regular, o sea, muy bulloso, si es que se puede definir así. O sea, me refiero a que veas que tiene ahí un fondo que esto no llega nunca a la retina ni por casualidad. Quito siempre la limitante, ya te digo, por sistema. O sea, no es que no la quite, es que siempre la quito porque yo entiendo que si no la retina es demasiado inelástica para tapizar ese fondo tan convexo, tan cóncavo, perdón, y silicona pues, un 50% de las veces, ¿eh? De primera intención ya, de primera cirugía, ¿no? Muy bien. No sé, bueno, pues si no hay más temas, si queréis ya lo podemos dar por zanjado. Yo creo que ha estado fantástico. Suscribo lo de los catedráticos, los 4 catedráticos que nos han ilustrado. Podremos decir por la vida que les escuchamos en sus principios. Suscribo lo que dijo Fernandito. Y Fernando, que somos, en fin, hemos vivido juntitos las guardias. Era mi R mayor, ¿eh? Yo soy mucho mejor. Y nada, pues si queréis nos convocamos de nuevo para el 18, ¿no? Creo que es. La segunda parte. Sí. De noviembre. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas noches y a cenar. Gracias. Bueno, Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Chao. Hasta luego. Hasta luego.